Un saludo a todos los presentes que están viendo el video. Nuestro grupo, conformado por Anthony Simbaña, Juan Sánchez y mi persona, Ciel Mendoza, van a presentar lo que son los modelos del transformador monofásico y también lo que son las respuestas de los mismos ante diferentes condiciones de carga. En primero hay que definir que los modelos que se están utilizando son los que se han entregado por parte de lo que es el laboratorio. Estos modelos se conforman de lo que es una entrada de voltaje tanto del devanado primario y del secundario y tienen como salida las corrientes primarias y secundarias, todas estas reflejadas, en este caso al devanado primario. Cabe destacar que la forma que se transforma del voltaje a la corriente es a través de lo que son las ecuaciones de Mayas por parte de las bobinas, donde tenemos lo que es el voltaje de entrada, la caída de tensión de la impedancia y también el voltaje inducido, y también su relación con lo que es los circuitos magnéticos, donde se relaciona la inducción de voltaje con la inducción de corriente en el elevado secundario, tal como se lo puede observar en lo que es este diagrama de bloques que expresa el comportamiento dinámico del transformador. Ahora bien, tenemos tres modelos. Sería el modelo sin saturación, un modelo con saturación y un modelo nativo. Recordando que el modelo con saturación emplea lo que es un lookup table donde está relacionando tanto las variables lineales y las transforman lo que es a la curva de saturación que presenta las características del núcleo magnético. Adicionalmente tenemos lo que es un script donde nosotros estamos parametrizando, es decir, nos estamos dándole lo que son los valores constructivos, y en tal caso también los valores de operación nominales que tienen este transformador. En este caso, este es un transformador elevador de 120 voltios a 240, donde la potencia nominal es de 1.5 kV, operando a 60 Hz. Y también aquí podemos ver lo que son las impedancias en ohmios y también su impedancia reflejada de la bobina secundaria a la primaria. Como lo había mencionado, estos son los valores para la curva de magnetización que vamos a emplear cuando se utiliza lo que son los modelos no lineales o en tal caso los modelos que consideran la saturación del núcleo magnético. Y por último tenemos lo que es la modelación de la carga, que en este caso lo vamos a hacer mediante una carga expresada en potencia y su factor de potencia. Ok, entonces el primer caso de estudio tenemos lo que es el caso de circuito abierto. Para ello nosotros definimos lo que es una carga de 1.6% de la carga nominal del transformador, que más o menos sería 24 voltios. Esto se lo define dado que tenemos problemas de convergencia con el modelo, entonces no se puede tener una carga de potencia cero, o en tal caso una resistencia infinita, porque si no los modelos no te darían un resultado. Entonces, manteniendo lo que son los 24 vatios en el demandado secundario como carga, tenemos los siguientes resultados, tanto de voltajes y corrientes. Podemos observar que en los tres modelos los voltajes son prácticamente los voltajes picos teóricos que nosotros tendríamos en un transformador ideal. En este caso sería 170 y más o menos 338 voltios, tanto en la bobina 1 como en la bobina 2 respectivamente. Podemos observar también que en los tres modelos la forma de onda no varía casi nada, dado que son ondas senoidales perfectas prácticamente. En las corrientes es donde se puede notar una clara diferencia. Por ejemplo, en la corriente número 1 tenemos lo que son picos de 1.33 amperios y 0,54 amperios para la bobina 1 y la bobina 2 respectivamente, en el caso sin saturación. Con saturación podemos ver lo que son corrientes de Inrus, es decir, aquí podemos ver lo que son unos picos de energización que después se van atonando hasta llegar a estabilizarse en corrientes más o menos de 0.51 amperios. En este caso, tenemos lo que es 32 amperios como pico, y de la misma manera en la corriente del modelo nativo también tenemos 33.8 amperios como pico, es decir, unos 10 veces o de 5 a 6 veces por unidad de la corriente nominal que el primario debería aguantar. Esto es debido principalmente al efecto de saturación de que nosotros tenemos modelado tanto en el modelo con saturación como en el nativo, que sería lo que es la curva de magnetización, que genera que los dipolos magnéticos se alineen de forma muy brusca y con ello tengamos lo que es un exceso de consumo de corriente en el devanado primario. A diferencia de la corriente en el modelo sin saturación, donde prácticamente es lineal, es decir, tenemos lo que es una corriente en el primario
constante y de la misma manera una corriente en el secundario constante. Muy buenas con todos los presentes. Mi nombre es Anthony Simbaña y yo les voy a presentar la modelación o la simulación de los casos 2 y 3 que corresponden al cortocircuito y al carga nominal al 75% y un factor de potencia de 0.95. Para realizar el cortocircuito en la realidad lo que se hace en un laboratorio es simplemente cortocircuitar el lado de alto voltaje de un transformador y medir su corriente, mientras que por otro lado en el lado de baja voltaje se coloca una fuente variable. En el modelo de simulación que tenemos, esto no se puede hacer simplemente como en la realidad, conectando los extremos de salida, por lo cual se opta por una carga RL de baja impedancia. Esto con el fin o acorde a la ley de Ohm, en el cual la corriente es inversamente proporcional a la impedancia, en el cual si la impedancia es cercana a cero, la corriente será máxima. En este caso nos conviene que la impedancia sea cercana a cero para así obtener la corriente máxima o la corriente nominal del transformador. Si obtenemos la corriente máxima, eso quiere decir que el transformador está funcionando a plena potencia, por lo que para esto y nuestro modelo para una carga necesita el factor de potencia y la potencia, optamos por una carga al 100%, es decir, al 1 por unidad. Y en cortocircuito el rango del factor de potencia está entre 0.1 al 0.4 en atraso. Para este caso optamos por el 0.3. Le damos a iniciar y como ya lo tengo simulado podemos observar los voltajes sin saturación del modelo lineal, el con saturación de los modelos no lineales y el del nativo. Aquí a simple vista no se puede observar mucha diferencia, pero si nos vamos al modelo y abrimos el scope, bueno, le acercamos un poco. Como se puede observar, el amarillo corresponde al voltaje no saturado, el azul al voltaje saturado y el naranja al voltaje nativo. En términos de voltaje casi no hay mucha diferencia con respecto a cada uno. En el nativo que hay un poco de desfase. Con respecto a la corriente, eh, como, como se puede observar haciéndole un poco más de zoom, sí existe una gran diferencia. El amarillo que corresponde al no saturado, el azul al saturado y el naranja al nativo, se puede observar una gran diferencia entre los tres. Siguiendo con el tercer caso, simplemente ya en nuestro programa ponemos la carga al 75% y el factor de potencias al que corresponde. Le damos a correr y como podemos observar también nos arroja los valores de voltaje y corriente para cada uno de los tres modelos. Pero a su vez también podemos observarlo en el scope. Así igualmente tendremos los voltajes en nativo en naranja, el saturado en azul y el no saturado en amarillo. Como se puede observar, a esta carga casi no hay mucha diferencia, al igual, excepto de los picos de voltaje. Y el desfase tampoco representa es significativo. Por su parte, el de corriente, sí, si bien el desfase ya se minoró, se atenuó un poco, los picos del saturado son mucho más grandes. Esto debido a que este maneja la curva de saturación, la curva de magnetización y maneja la histéresis. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Juan Sánchez y yo voy a realizar la simulación de la condición de operación de energización de los diferentes modelos de un transformador monofásico. Bien, lo primero que hicimos para poder realizar esta condición de operación es utilizar un bloque STEP como nuestro switch.
Este lo vamos a multiplicar con nuestra fuente utilizando un bloque de producto. A este bloque le dimos un tiempo de switch que en nuestro caso va a ser de 0.2 segundos, y lo que ocurre es que al estarse multiplicando con nuestra fuente, el valor de la fuente antes de este tiempo de switch va a ser igual a cero, y después de este va a trabajar normalmente el fuente. También los parámetros que hemos utilizado para nuestra carga en esta condición son los siguientes, que nuestra carga va a tener una potencia de 0.1 veces la potencia nominal de nuestro transformador, con un factor de potencia de 0.6. Es un factor de potencia bajo porque queremos simular en este caso una carga mayormente inductiva para ver cómo se comportan de mejor manera los voltajes y las corrientes. A continuación vamos a presentar los gráficos de voltajes y corrientes que se obtuvieron en los diferentes modelos. Bien, aquí estamos observando nuestro modelo sin saturación o modelo lineal, y como podemos observar, pues después de estos, aquí como podemos ver claramente, a partir de los 0.2 segundos, que es nuestro tiempo de switcheo, pues es cuando comienza a trabajar nuestro transformador. Como ya se ha mencionado antes, pues tenemos un transformador con una relación de transformación de 2 a 1, que pues, perdón, de 1 a 2, que en el primario presenta un voltaje pico de 167.8 voltios y en el secundario de 330 voltios. En cuanto a las corrientes, pues igual de la misma manera, a partir de las 0.2 segundos vemos que comienza a trabajar. Y pues en este caso, en el primario tenemos una corriente pico de 4.35 amperios y en el secundario una corriente pico de 2,04 amperios. Ahora vamos a ver nuestro modelo no lineal o con saturación. Aquí podemos observar que pues más o menos los voltajes se mantienen similares, son parecidos, en donde sí podemos ver una gran diferencia en las corrientes de saturación. Esto se debe pues a la curva de matización que ya se ha mencionado, y pues que esto nos originan las corrientes de inrush o las corrientes de energización, que son unos picos de corriente muy altos en el momento que se energiza nuestro transformador, que pueden llegar a alcanzar de 5 a 10 veces la corriente nominal. En este caso, pues vemos que cuando energizamos nuestro transformador, nuestro pico de corriente pues alcanza los 32,64 amperios. Y pues tarda un par de ciclos hasta lograrse estabilizar, y pues se estabilizan más o menos unos 8,66 amperios. Ahora vamos a ver el modelo nativo, o que nos es el modelo de transformador que nos proporciona Simulink. Y pues igual de la misma manera, pues los voltajes se observan que son similares, y podemos ver que en cuanto a las corrientes del modelo nativo, podemos darnos cuenta que el modelo que nos proporciona Simulink es un modelo que cuenta con saturación, por lo que podemos volver a observar las corrientes de inrush. En este caso, pues las corrientes de este modelo alcanza un pico de 38,48 amperios, que realmente son similares a las de nuestro modelo no lineal, pero la diferencia que podemos ver aquí es que, pues, con nuestro modelo de corrientes con saturación, pues podemos ver cómo, pues, de una manera más suave, la corriente va transicionando hasta estabilizarse. En cambio, en el modelo nativo que nos proporciona Simulink, pues podemos ver que este transitorio de la corriente se ve un poco más brusco hasta que se llega a estabilizar. Bien, esto sería todo en cuanto a la condición de presión de energización de nuestro transformador. Gracias. Bien, finalmente, después de haber realizado las simulaciones de todas las condiciones de operaciones de los diferentes modelos de un transformador monofásico, las conclusiones que hemos obtenido son las siguientes. Que MATLAB, más en específico Simulink, nos permite representar mediante diagramas de bloques de una manera precisa el comportamiento de los diferentes modelos de un transformador. Por ejemplo, aquí tenemos mediante un diagrama de bloque representado el comportamiento de un transformador monofásico de su modelo lineal. Y por aquí tenemos el modelo de un transformador monofásico en en su modelo no lineal o con saturación. Pero también esta herramienta nos proporciona un modelo nativo, el cual pues nos ahorra una serie de trabajo de tener que realizar el diagrama de bloques y todas esas conexiones, pero tiene ciertas limitaciones.
La principal limitación que tiene este modelo nativo, y por cierto, el modelo nativo del transformador que cuenta con saturación, es que al momento de observar las corrientes, las corrientes del modelo con saturación, pues podemos ver que el modelo no lineal elaborado con el diagrama de bloques, pues representa de una mejor manera cómo se da el transitorio de las corrientes hasta que se llegan a estabilizar. En cambio, el modelo nativo que proporciona Simulink, pues podemos observar que sí se observan al principio las corrientes de inrush, pero pues no se da de una manera más brusca el transitorio hasta que se estabilizan las corrientes. En cuanto a los voltajes, pues en los tres modelos no se observó una diferencia muy grande. En los tres modelos, tanto el lineal, no lineal como el nativo, pues las corrientes, los voltajes fueron muy similares. Y finalmente nuestra última conclusión es que esta es una herramienta muy práctica para poder realizar la simulación de todos estos, del comportamiento de los diferentes modelos de un transformador, pero que también cuenta con ciertas limitaciones, ya que pues al variar ciertos parámetros puede ser que no se realice la simulación de nuestro modelo. Por ejemplo, ocurre en el modelo al tratar de comprobar la condición de vacío al tratar de modificar algunos parámetros del carga. Puede ser que en algunos casos la simulación pues no se realice. Y bien, eso sería todo lo que se ha realizado en este debate. Muchas gracias.